Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Si va a salir de su casa, nos puede sintonizar en Tegucigalpa en la 90.1, en San Pedro Sula en la 90.9, 93.5 en la zona central del país, 90.3 en la cálida Choluteca. Como decía Wilfredo, una temporada ciclónica muy activa, proyectan los cuerpos de prevención para este año 2024. Por cierto, hoy es martes 23 de abril. Vamos a tener a varios invitados y un programa importante sobre esto de las temporadas ciclónicas. El ingeniero Carlos Andrés Zelaya, él es ambientalista, está conmigo esta mañana. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Raúl, es un gusto siempre estar aquí y hablar sobre temas de gran importancia para nuestra nación. En un momento también el abogado Darío García, ministro de la Secretaría de Gestión de Riesgos, él estará por vía Zoom, ¿me avisas? Bien, el domingo y lunes llovió, anoche llovió un rato, en la mañana le pregunté a uno de los compañeros que está en el parqueo, me dijo después de las 11 volvió a llover y a la 1 otra vez me dice. El domingo llovió sobre la capital, ayer también se reportaron varias calles inundadas, esto por la lluvia de la tarde. Estas lluvias son un anticipo de la intensa temporada en invierno este 2024, ingeniero Argeñal. Ingeniero Zelaya. Sí, realmente es impresionante cómo hemos colapsado con la poca lluvia que ha caído, porque es cierto que han sido buenas tormentas, pero es poco con relación a lo que podíamos esperar. Pero ya no estamos preparados. Uno de los grandes problemas es que no tenemos una buena infraestructura, no tenemos una buena mentalidad ante los fenómenos que nos invaden, que experimentamos año a año. Esto no es nuevo, o sea, sabemos que hay una época seca, sabemos que hay una época lluviosa, que en la época lluviosa hay riesgos de tormentas y huracanes y que realmente tenemos que estar preparados. Uno de los grandes problemas es que no estamos preparados, no nos hemos siquiera recuperado, mucho menos reconstruido después de ETA y OTA. Todavía tenemos secuelas del Mitch aquí en Tegucigalpa y en el resto del país. Y lo más preocupante es que ante la fuerte temporada de incendios que hemos tenido, vamos a tener peores consecuencias debidas a que el territorio se ha vulnerado y lo vulneramos cada vez más con las quemas, con el mal uso de los suelos. Vemos los ríos que van a colapsar realmente y se esperan no menos de 40 tormentas este año. Espero que no sean tantas las que lleguen, que crucen nuestro país, pero lo normal es que las tormentas van a pasar por aquí, porque la tormenta es natural, el desastre es causado por la falta de previsión y la falta de manejo adecuado de los recursos por las personas, por las gentes, por los pueblos. Ingeniero Carlos Andrés Zelaya, dicen las autoridades de Copeco que en este año podría llegar al país huracanes como Mitch, ETA y OTA, Dios nos libre, porque se me vino a la mente cuando el Mitch, que Tegucigalpa fue arrasada, Tegucigalpa una tarde era uno y cuando el Mitch era otro. ¿Qué hay de esto? Bueno, realmente, vuelvo y repito, o sea, esto es normal. Tenemos, cada tantos años tenemos estos fenómenos extremos. El FIFI hizo un daño terrible. No estábamos preparados para el FIFI, pero hubo un intento de recuperación, se hicieron cosas, pero vino el Mitch y como que nos quedamos aletargados pensando en que la mano divina iba a hacer el trabajo por nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que hacer el trabajo nosotros mismos para reconstruir y para reconstruir con resiliencia. El problema es que cada tormenta nos deja más vulnerables. Entonces, todavía no estamos recuperados de ETA y OTA. Ni el agro, ni la industria, ni las viviendas se han recuperado totalmente de ETA y OTA. Siempre estamos pensando en los efectos que puede haber en el Valle de Sula, y pensamos en bordos, pero no es suficiente los bordos. O sea, es importante que tengamos infraestructura para contener las avenidas de agua que se vienen con las tormentas tropicales, porque la tormenta
nos deja mucha agua. Los huracanes tienen, se clasifican por los vientos, por la velocidad de viento, pero las tormentas ya traen de por sí mucha agua. Y si tenemos suelos saturados o suelos impropiamente manejados, no vamos a absorber, y tenemos que realmente prepararnos este año porque puede ser devastador. Ojalá que no tengamos tormentas como el Mitch o tormentas seguidas como Eta y Iota, pero solo recordamos esas, pero hay otras tormentas, por ejemplo, la depresión tropical número 12 de 2011 dejó hartos daños en toda la infraestructura, en todo el país. O sea, no estamos realmente preparados para estas cositas pequeñas. Pensemos que los grandes fenómenos no los vamos a controlar, pero tenemos que empezar a aprender a controlar los pequeños fenómenos, desde las tormentas, las depresiones tropicales. Como digo, se están prediciendo 40 fenómenos de estos en el Atlántico, ¿verdad? Que pueden variar desde tormentas tropicales, unos pueden ser depresiones nada más, huracanes, y huracanes que pueden llegar a, ojalá no sean muchos los que lleguen a esas categorías de 5, que ya son devastadores como el Mitch. Después de Eta y Iota, que son las más recientes, fuertes, o sea, no nos hemos preparado. No estamos preparados. ¿Cómo había que prepararse después de eso? Es que inclusive se habló de planes de reconstrucción, pero no es reconstrucción, no es volver a lo mismo. Es de realmente empezar a prever. Una propuesta que se hizo, tenemos que cambiar toda la infraestructura humana, institucional. No podemos seguir con las mismas instituciones, con las mismas medidas suaves, pensando que vamos a resolver los problemas. Tenemos que crear institucionalidad que involucre a la población para manejar, no las tormentas, es que pensamos que vamos a manejar tormentas. Tenemos que manejar el ambiente en general, ¿verdad? Tenemos que manejar nuestros suelos, nuestros bosques, para que puedan absorber las cantidades de agua que traen las tormentas. Es que la naturaleza es sabia, trae estas lluvias para que nosotros nos proveamos de agua. El agua es necesaria, el agua es vida, pero si nosotros no la sabemos manejar, y si nosotros no tenemos contención de las aguas en los lugares adecuados, vamos a tener agua devastadora, ¿verdad? Entonces necesitamos, además de las famosas represas que se han mencionado en el río Ulúa y en el Chamalecón, necesitamos crear represas a nivel del suelo, a nivel de todas las cuencas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, además de reforestación, además de manejo adecuado del suelo, hacer una serie de represas tipo SAO, tipo japonés, que hacen varias represas para contener la velocidad de las aguas. Todo eso no se hizo, todo eso no lo hemos hecho, y todo eso le dijimos desde el FIFI. No, estamos hablando que el 74 fue el FIFI. O sea, son 50 años del FIFI. Y no hemos aprendido a hacer infraestructura, a hacer organización social, a hacer organización que nos lleve a la resiliencia, ¿verdad? Y a digamos, a poder aguantar estas cantidades de agua, los vientos, etcétera, que se vienen con las tormentas. Y lo mismo, o sea, es que este es el otro lado de la moneda de las sequías que llamamos, de las crisis en las épocas secas, ¿verdad? Si nosotros no podemos ver las cosas como una forma aislada, tenemos que verlas como un todo. Se me viene a la mente ese puente Bailey que está ahí, que une Tegucigalpa con Mayagüela. ¿Hace cuánto pusieron ese puente de Bailey? ¿Cuántos años han pasado desde que colocaron ese puente? Y ahí sigue. Ese puente Bailey es el mejor ejemplo, sí, de
O sea, es un monumento a la improvisación. ¿Por qué? ¿Verdad? Y así como tenemos puentes Baileys en represas, podríamos de llamar represas Baileys, instituciones Baileys y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces realmente, ¿por qué? Porque no pensamos en el futuro. Fíjese, ahorita que menciona el puente Bailey, un dato muy interesante es que ahí donde está el puente Bailey, después del Mitch, hay una cantidad de acacias en la ribera del río. El río devastó Tegucigalpa como Ayahuela hizo desastres, pero no se llevó las acacias. O sea, se da cuenta del poder que tienen los árboles, que tiene un bosque para retener agua, para ser resiliente. O sea, no se llevó las acacias. O sea, se llevó otro tipo de plantación, pero entonces tenemos que aprender, leer la naturaleza. Acacias es una planta que tiene un sistema radicular, raíces por todas partes que se afianzan en el suelo y protegen, ¿verdad? Entonces, pero no hemos aprendido. Después del FIFI se hizo un trabajo fantástico de reorganización en el Valle de Sula. Fantástico. Pero se detuvo en los 80s. Ese trabajo que se hizo de organizar, porque requiere organización social. Ya en los 80s, ya ese trabajo se detuvo y se volvió a destruir la infraestructura social. Sí, voy a saludar. En un momento participa el abogado Carlos Chactur. Ya don Francisco Argeñal, director de Senado Copeco, está con nosotros. Bienvenido, Francisco. Estamos hablando aquí con el ingeniero Carlos Andrés Zelaya sobre este tema de las lluvias y hablamos que Copeco ha dicho que podrían llegar huracanes como Mitch, Eta y Iota. Buenos días. ¿Qué tan cierto es eso? Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días, ingeniero. Mire, este año tengo un pronóstico de una temporada ciclónica bastante activa, pero aparte de eso, la gente de la Universidad de Colorado ha escogido como años análogos 1998, 2010 y 2020, porque las condiciones, la evolución del Océano Pacífico como ha estado en los últimos meses y se pronostica que va a estar para los próximos, así lo manifiestan, que son características similares, no solamente del océano, sino que también de la atmósfera, para los siguientes meses. Y tenemos esas condiciones que se parecen las condiciones, pero eso no garantiza que vamos a tener un Mitch, sí nos da una probabilidad alta de tener afectación de manera directa por al menos un ciclón tropical este año, y que podría tener algún impacto, pero dentro de la gestión de riesgo usted tiene que prepararse para lo peor. Entonces, en ese sentido es que se ha elaborado un plan ya dentro de la Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales, que se está socializando con las demás secretarías para tratar de focalizar recursos para tomar medidas de mitigación ante un posible impacto de un fenómeno fuerte este año. Sí, también don Nabil Jawad ya está aquí. Don Nabil, gracias por estar, bienvenido. Sí, muy buenos días, con las disculpas por el atraso. Buenos días a los televidentes, Canal 11, Raúl, mis amigos aquí, Carlos y Francisco. Aquí estamos siempre tratando de trabajar más en la prevención. Creo que la prevención es muy importante en estos temas de todo lo que está sucediendo en este momento. Y como muy bien lo decía Francisco, de la Universidad de Colorado emitieron todo un cuadro con probabilidades por país, de unas probabilidades un poco altas, yo diría, para lo que es una tormenta tropical, intermedia para un huracán 1 o 2 y muy baja, sí, para de 3 en adelante, pero hay que estar alertas. Hay que estar alertas y creo que esa es una de las... ¿La universidad de dónde, me? La Universidad de Colorado, sí. Y entendemos también de que, bueno, traemos ahí un cuadro que puede presentarlo, no sé si ya está la programación. Solo deme un minuto. Sí, cómo no. Mientras colocamos el cuadro, el abogado Carlos Chactur me había escrito
pero me pareció muy interesante lo que él está diciendo. Abogado, buenos días. Sí, Raúl, un saludo, siempre un placer poder compartir espacio en ese foro tan prestigioso. Un saludo a sus panelistas. Mire, este tema es de todos los años y de todos los gobiernos. Yo creo que es el caso más evidente de la falta de planificación de los diferentes gobiernos que han gobernado el país en los últimos 40 años. Este no es un problema de hoy, ni es un problema de ayer, ni del año pasado, es un problema permanente. Las lluvias, las inundaciones, el colapso de la ciudad, sea Tegucigalpa, sea el Valle de Sula, siempre es lo mismo. Y nunca han habido soluciones definitivas a este problema. Nunca han habido iniciativas para poner un alto definitivo a esta situación que es repetitiva y que todos los años causa enormes pérdidas económicas, materiales y hasta de vidas, que es lo más sensible y lo más lamentable en el país. Siempre es lo mismo. Ocurren las lluvias, vienen las inundaciones, contratación directa para la construcción de los bordos. Parece ser que eso es un gran negocio porque no se pasa de lo mismo. Se anunció al inicio de este gobierno no sé cuántas represas se iban a construir. Hay un decreto publicado en la Gaceta para la construcción, creo que son 9 represas en el Valle de Sula. No se ha iniciado con el proceso de ninguna de ellas. Incluso en lo personal, nosotros hicimos las gestiones para que viniera una comisión de inversionistas interesados en el tema de las represas. Ni siquiera los recibieron, ni para el tema de las represas de Tegucigalpa, ni para el tema de las represas de San Pedro Sula. Pareciera ser que no hubiese interés en solucionar este problema de que ya sabemos cuál es, ya sabemos en qué época del año nos va a afectar y no hasta este momento yo al menos desconozco cuáles han sido las acciones de prevención que se han tomado para poder afrontar esta cantidad de agua que se está proyectando que va a caer sobre el país. El otro tema, usted lo dijo puntualmente, el puente Bailey. Es un puente que era provisional y ya tiene más de 20 años de estar instalado en el mismo sitio sin que hasta este momento exista siquiera un diseño de un nuevo puente. Eso es lo que ha caracterizado a nuestros gobiernos, la falta de planificación, la falta de estrategias y la falta de políticas orientadas a encontrar soluciones definitivas para los problemas del país. Siempre la improvisación, siempre es poner la curita sobre la herida, pero no sanar completamente los problemas que aquejamos la mayoría de los hondureños. Gracias, Raúl, por permitirme la participación. Un saludo a todos ahí en el programa. Gracias. ¿Comentarios? Bueno, yo diría a nuestro amigo, el abogado Chactur, yo creo que el tema no es cuestión de soluciones definitivas. Yo creo que soluciones definitivas en el tema de gestión de riesgo, en el tema de temporadas ciclónicas, no es un tema tan fácil de llegar a una solución definitiva. Sí, existen acciones como las que él menciona. Todas estas acciones son de prevención, lo que hablábamos al principio. Podemos prevenir, podemos reducir los efectos negativos de las temporadas de huracanes, de las inundaciones. Estos son fenómenos naturales. Todos los años nos van a caer. Todos los años sí, ya sabemos que nos van a caer, pero todos los años tienen características diferentes. Así que puede ser que tengamos alguna alta probabilidad de una acción negativa muy alta o una acción negativa un poco más baja. Por lo tanto, hay que estar alertas, hay que prevenir, hay acciones por desarrollar como las que él menciona, todas son importantes para reducir los efectos negativos.
pero yo creo que hablar de una solución definitiva en este tema no es tan fácil. Gracias. Ingeniero Zelay. Sí, ante la situación actual y el hecho de que no estamos realmente 100% preparados para este tipo de fenómenos, es importante por lo menos establecer desde ya sistemas de alerta temprana y mecanismos de comunicación efectivos para que la gente pueda realmente protegerse. O sea, todo el tema de protección civil es importantísimo ante lo que se nos presenta. Pero tenemos que sí pensar, yo concuerdo con Nabil, que no son soluciones definitivas, que ya se hizo, pero sí hay soluciones, hay acciones que nos van a minimizar y que nos van a volver resilientes después de los efectos. Pero lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido eso. Lo que hemos hecho hasta ahora es que cada vez nos volvemos más vulnerables. Vuelvo al Puente Bailey porque me gusta el ejemplo del Puente Bailey, aunque no es exactamente la única, pero como monumento, imagínense ustedes que ese Puente Bailey... Es que ese Puente Bailey es histórico. Es histórico. Lo que usted dijo, y ese Puente Bailey, ¿cuántos años tiene? Y además le han sacado ¿Qué país? Óigame. Le han sacado cualquier cantidad de pernos y todo. Ese puente es una amenaza ya, porque ese puente ya no tiene la estructura. Mándenme un reportero a ese Puente Bailey, por favor, perdón, ahí Carlos, entre el estadio y Comayagüela. Creo que inclusive hay uno todavía en Puerto Cortés de tiempos del FIFI, 74, creo, no quiero así como... No, pero nosotros en la principal ciudad del país. Son muy buenos los puentes. En la principal ciudad del país, ahí está ese ejemplo, el Puente Bailey. Ahí sí, como dice usted, el otro día pasé y dije yo, ojalá que no me caiga esto. Y suena cuando uno pasa... Es que se han robado los pernos. O sea, nosotros no solo hacemos las cosas temporales, las volvemos permanentes, sino que las vamos destruyendo poco a poco. O sea, es un tema de civilidad, falta de civilidad en la sociedad. ¿Por qué me voy a ir a robar yo un perno que le puede causar la muerte a una persona cuando si ese puente se cae? A más de uno. A muchas, ¿verdad? Entonces realmente nos falta ese tipo de educación general, ¿verdad? Entonces el Puente Bailey es un ejemplo de cómo hemos no solo no hecho las acciones de prevención permanente, de resiliencia, sino que nos vamos haciendo cada vez más vulnerables. Sí. ¿Los pronósticos cuáles son para esto? Bueno, ayer llovió un poquito, estaba colapsado Tegucigalpa. Total. Poquito, bueno, un aguacero en mi 60 casa milímetros se inundó. 60 milímetros se midieron en varios sectores del sureste de la ciudad. Sí, por el lado nuestro, por la 15 de la Modelo, ahí fue una inundación. Este año tenemos pronóstico de una temporada lluviosa arriba del promedio en términos generales. Parecido al promedio un poquito más para esta parte de mayo, junio y julio. Y una canícula bastante corta. Eso es bueno para la producción de primera, este pronóstico. Sí nos preocupa la temporada ciclónica, pero recordemos que la temporada ciclónica nos afecta por lo general ya en la parte de postrera. Entonces debemos de trabajar duro para el cultivo de primera y tener los mejores resultados en cuanto a rendimiento de cultivos para garantizar una buena reserva para que en la parte de postrera pues también empezar los cultivos temprano para ver si podemos cosechar antes de la parte más alta que esperamos que sea ya en el mes de octubre. Esa planificación en la que se ha estado socializando ya con las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y hay algunas recomendaciones que se les están dando a los productores por parte de los técnicos de esa Secretaría. Tenemos un pronóstico de una temporada ciclónica un poco alta después, pero eso recordemos que se da ya entre la segunda quincena de septiembre y el mes de octubre, y ahora pues los primeros días de noviembre después de ETA y OTA. Si recordamos, Nabil mencionaba hace poquito de FIFI. Este año vamos a cumplir 50 años del impacto de FIFI, el 19 de septiembre, que fue cuando tuvimos una gran cantidad de muertos en Choloma. Nos agarró dormidos, agarró dormida la ciudad una crecida del río Choloma y causó esos estragos.
y luego pasamos con Mitch, luego de Tayota, estamos en la trayectoria de los ciclones tropicales y yo creo que aquí no es de medidas un poco temporales, sino que tenemos que estar pensando ya en un plan nacional de adaptación al cambio climático. Los huracanes se están volviendo más intensos, eso es una prueba, y ya lo mencionaba el licenciado Cagua, estamos ubicados geográficamente en el lugar de Centroamérica por donde más pasan los ciclones tropicales, y por lo tanto esa trayectoria no la podemos cambiar, no podemos cambiar la intensidad de un ciclón. Lo único que tenemos que hacer es tomar las medidas de prevención para evitar el menor impacto. El abogado Germán Leicelar también quiere participar. Germán, buenos días. Buenos días, Raúl. Un gusto poder escucharte y un saludo a todos ustedes, a don Nabil, a Carlos Zelaya, quienes conozco, al señor Argenial no tengo el gusto. Pero bueno, muy rápidamente, creo que hay que meditar esto porque en el país aparentemente somos muy espontáneos en cosas que deberíamos planificar y no planificamos en cosas que deberíamos ser espontáneos. Sucede que, si se fijan, vivimos en una crisis de agua permanentemente, pero no se ha hecho un trabajo ni una planificación de prevención para construir represas que podrían contener todos los enormes daños que causan estas aguas cuando llueve. Adicionalmente, y como una consecuencia inmediata, se pierde toda esa agua precisamente porque no tenemos capacidad de almacenarla. Además, se hacen miles de trabajos a nivel nacional cada vez que tenemos la crisis, pero que no van al origen del problema, sino que se sigue haciendo simplemente taparle el ojo al macho, como decimos en Honduras. Además, se sigue permitiendo que las personas habiten zonas de riesgo, se pierden vidas humanas y además recursos de manera absurda, porque no vamos a un trabajo preventivo. Como bien dijo don Nabil, no podemos ir en contra de la naturaleza, sabemos que la crisis ambiental es global porque el calentamiento global y la destrucción es generalizada en el planeta, pero eso no quiere decir que no vamos a prevenir. Y para cerrar, creo que se debe hacer un trabajo integral porque las catástrofes naturales, si no se enfocan desde todos los puntos de vista, no se van a resolver. Tenemos que educar, concienciar a la a las personas, a toda la comunidad, planificar, preparar, invertir en infraestructura adecuada, no necesariamente resistente, tener sistemas de alerta temprana, capacitación de la población con ejercicios, simulacros, una coordinación entre todas las agencias gubernamentales o internacionales que tengan un rol que jugar en esto y tener una capacidad de recuperación hacia cosas que ya sabemos van a pasar. Pongo un ejemplo final, los incendios que tenemos en La Tigra, en El Chimbo y en distintos lugares del país, son incendios que se saben que se tienen todos los años en determinadas épocas. No sé por qué razón no se saca al ejército para que acampen en esas zonas de manera preventiva en las temporadas donde sabemos que se van a generar los incendios, porque de otra manera vamos a seguir con esta destrucción ambiental que solo va a seguir incrementando la problemática que tenemos. Gracias por el espacio y un saludo nuevamente, muy importante el tema y ojalá que toda la población escuche y concientice la problemática que tenemos. Gracias, el ingeniero Luis Donaire, el expresidente de Prograno y actual presidente de la Asociación de Productores de Maíz. ¿Cuál es el panorama para el sector productivo por estos años, ingeniero Donaire? Buenos días y adelante. Muy buenos días, gracias por esta oportunidad. Un saludo a todo el pueblo hondureño y a su público, tanto nacional como internacional. Es un gusto y un honor estar en este foro con personalidades como las que usted tiene ahí, el ingeniero Nayib, el ingeniero Carlos, y una persona para nosotros que es muy conocedora de los temas, como es el licenciado Francisco Argenial. Mire, este año nosotros, ya que está el ingeniero Argenial ahí, creo que es una de las oportunidades para ver diferentes temas de lluvia. Yo creo que hoy, entre muchas malas noticias que hay tanto en el país como en el mundo, debemos de estar alegres en Honduras porque estas lluvias del día de antier y ayer han venido
prácticamente a mitigar todos los incendios que habían, porque ha llovido ya en la zona sur, en la zona central, gran parte de Olancho, y eso pues realmente hoy ya la naturaleza amaneció muy diferente, además de haber sido ayer como el Día de la Tierra, que es nuestro hogar, la cual debemos de cuidar cada día. Creo que no se nos debe de olvidar, después de que venimos de un verano realmente fuerte como el que hemos tenido ahora, eh, que tenemos que seguir sembrando árboles, que tenemos que seguir cuidando la naturaleza, que ese es el hogar que les vamos a heredar a nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, creo que, mire, la expectativa en siembras, lo que es a nivel de maíz en forma tecnificada, que nosotros le llamamos comercial, el año pasado se sembraron 20,000 manzanas en todo el país. Esperamos que este año ya los productores están muy motivados para sembrar prácticamente la misma área. Hemos estado desde el mes de noviembre del año pasado hablando con el licenciado Argeñal para más o menos tener una proyección de lo que podía suceder este año. Ya desde el año pasado se hablaba, y según todos los modelos mundiales, de que este año va a ser un año análogo al año 98 y ahora ya después a año 2010 y año 2020. O sea, que va a ser hay una transición de niño a niña y se espera pues que sea un invierno bastante normal, comenzando el invierno por el Pacífico, como lo hemos discutido con el licenciado Argeñal, a mediados de mayo, y el invierno de la parte atlántica a mediados de junio. Entonces se avisora pues que va a ser un año bastante bueno, y eso que le acabo de escuchar ahorita, una canícula corta, viene pues a dar una buena expectativa de que va a haber una buena cosecha de granos básicos a nivel del país. Sí, don Nabil me decía que hay cosas buenas. Sí, o sea, lo menciona muy bien el ingeniero Donaire, ¿va? El hecho de que tengamos esas lluvias de ayer y antier, por ejemplo, han reducido bastante, o por lo menos han humedecido la tierra de tal forma que no permite la posibilidad de un incendio. Además de que limpia bastante el humo a nivel de las zonas donde hay bastante humo, Tegucigalpa, las zonas de Olancho, etc. Entonces, es un tema de aprovechar las cosas positivas de un evento y reducir las cosas negativas. Y para ello, lógicamente, hay que hacer una buena planificación, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y trabajar en el tema de prevención. Y el tema cuando yo hablo de trabajar del tema de prevención, estoy hablando de acciones concretas que puedan ir desarrollándose. Aquí uno de los problemas, creo yo, Raúl, es que somos como que los golpes nos van dando, nos van enseñando, nos van dando experiencia, pero no aprendemos a cambiar nuestra actitud, no cambiamos nuestra condición de ciudadanos. Como muy bien lo decía Carlos, la educación es importantísima en estos temas, un mínimo de educación que me permita a mí poder identificar algunas cosas que son positivas y aprovecharlas y reducir, como digo, las negativas de estos eventos. Sí, también el director de Copeco con nosotros, está el abogado Darío García. Abogado García, ¿qué tienen previsto ustedes en Copeco? Ya hoy es 23 de abril, con los pronósticos que se han anunciado. ¿Qué tiene previsto Copeco? ¿Cómo piensa manejarse este año Copeco? Buenos días, abogado Darío García, ministro y director de Copeco. Bien, se cayó la señal, pero dígame, ¿está preparado el país para esos eventuales huracanes? Copeco, ¿cómo anda? Pues creemos que se ha avanzado bastante, no lo suficiente como para poder enfrentar un nuevo ciclón tropical con alto potencial, pero sí hemos avanzado bastante. Usted lo puede ver como, por ejemplo, ETA provocó tanta inundación en el Valle de Sula. La cantidad de fallecidos que tuvimos no fue tan alta, si lo podemos mencionar así, pero como se trata en la gestión de riesgo, es de salvar todas las vidas, no tener pérdidas de vidas humanas. Entonces, ahí creemos que se ha avanzado un poquito la organización de la población, se ha mejorado un poco los sistemas de alerta temprana, pero todavía no es lo más óptimo que deberíamos de tener en el país, que es el más vulnerable al cambio climático, de acuerdo a los distintos estudios que se dan a nivel mundial y regional, nos ubican como el país más vulnerable. Por lo tanto deberíamos de tener
el mejor sistema de alerta temprana del área. Eso involucra un buen servicio meteorológico nacional, involucra una institucionalidad de Copeco más fortalecida con más técnicos, más equipo para poder enfrentar este tipo de situaciones y hacer una coordinación tal como lo exige la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Yo le agregaría, Raúl, algo como complemento a nuestro amigo Francisco, y es que Copeco solo no va a poder resolver toda la problemática de la gestión de riesgo. Recordemos que existe toda una ley, hay todo un sistema nacional de gestión de riesgo donde participan todas las instituciones, y yo creo que cada institución pública, inclusive el sector sociedad civil, el sector privado y la cooperación internacional, tienen también su parte de responsabilidad, y cada una bajo, lógicamente, del tema en que está desarrollando. Si trabajamos, por ejemplo, en la ENET, toda la parte de electrificación, si trabajamos en la distribución de agua potable, igual a quien le toque, si estamos hablando de infraestructura, a la Secretaría de Infraestructura, etcétera, ¿va? La de agricultura, en el tema de agrícola, como bien lo decían aquí los amigos. O sea que es un tema integral donde deben de participar todas las instituciones, cada una con su responsabilidad para apoyar y, de nuevo, reducir esos efectos negativos que tenemos con estos eventos. Sí, yo creo que uno de los temas claves en esto es que no basta una infraestructura estatal, una organización estatal, es la organización local, porque ahí la primera respuesta ante cualquier fenómeno es local. Porque estamos hablando ahorita tal vez de respuesta, de alerta y respuesta. Y otra cosa es que es importante en todo esto pensar y tomar la historia, qué ha pasado, qué nos dañó, qué daños hemos tenido, porque si se daña la infraestructura también limita la capacidad de respuesta ante cualquier cosa. Entonces, ahí viene todo el tema de preposicionamiento de ayuda humanitaria que puede ser necesaria. O sea, la gestión de riesgo debe ser integral. Ojalá a largo plazo, ojalá reduciendo todos los riesgos, aumentando la resiliencia, pero ya estamos a las puertas de estas. O sea, la época ciclónica empieza el 1 de junio formalmente. Sabemos que la parte que más nos ha dañado a nosotros siempre ha sido la parte después de la canícula, de agosto para allá, septiembre, octubre y principios de noviembre. De hecho, si no me equivoco, el Mitch fue uno de los factores que hizo que cambiara la temporada ciclónica. Ustedes que son expertos en el tema me pueden corregir, pero antes se consideraba que era hasta el 31 de octubre. Y después del Mitch nos dimos cuenta que había que ampliarla hasta... Siempre ha sido el 30 de noviembre. El 30 de noviembre. Sí, siempre ha sido el 30 de noviembre. Pero siempre, no sé por qué... Lo que se reducía mucho la probabilidad. Claro, el vulgo, porque yo soy parte del vulgo, ustedes son los expertos, lo consideramos que el 31 de octubre era el final. La fecha para la región centroamericana, por lo general, era muy difícil encontrar ciclones después de octubre. Pero sí había en la parte del Atlántico y tal vez algunas islas, especialmente las Bahamas, que sí en noviembre siempre han tenido efectos de ciclones tropicales. Pero ahora tenemos efectos en noviembre nosotros. Ahora más hacia la región centroamericana, por esos calentamientos que tenemos de las aguas del mar, ahora en el mar Caribe, que se extienden hasta noviembre. Hay una imagen que usted tal vez la pueden poner de la temperatura del Caribe, que emitieron, no sé si nos la pueden apoyar. Víctor, ahí. unas imágenes que trajo. Una imagen de un mapa de temperaturas de la superficie del mar. Bueno, no sé si se ve bien. Mira ahí, pero ahí. Ok, sí, ahí tenemos, como pueden ver, las temperaturas en este momento de todo lo que es el Caribe, ¿verdad? Y el área centroamericana. Tenemos temperaturas que van desde el 27.8 hasta más de 30 grados centígrados. Y esas temperaturas de la superficie del mar, cuando pasan, como muy bien lo sabe mejor que yo Francisco, arriba de los 27.5,
ya es una alta probabilidad de que se produzcan fenómenos de ese tipo. ¿Por qué? Porque la energía del mar es el alimento principal de los huracanes, de las tormentas tropicales, de las depresiones, etc. Entonces, con temperaturas de este calibre, así como estamos ahorita, es más alta todavía la probabilidad de que se formen esos fenómenos. Y lógicamente la probabilidad también se vuelve un poco más alta para cuando quiera pasarse, la probabilidad de pasar por encima de la región centroamericana. Esas son las temperaturas del Pacífico. El Pacífico sí, pero el Atlántico también. En el Atlántico podemos ver 28.8 y 29.3. Y si comparáramos esto contra la media, el Caribe ahorita está casi más de 1 grado más caliente que el promedio. Está más caliente que el promedio, exacto. En ese momento. Eso lógicamente genera energía suficiente como para alimentar esos animalitos, y los llamo yo. ¿Va? Es que los huracanes son naturales, es la forma que tiene nuestra amada tierra que le celebramos su día ayer. Totalmente. Para redistribuir las energías. Y los vamos a tener todos los años, porque en menor o mayor grado todos los años los vamos a tener. Ojalá, o sea, el día que no los tengamos, ese día... No, más bien, mire que gracias a eso, veamos el lado positivo de nuevo, lo que hablábamos antes. Un huracán nos llena todas las represas, sea para agua potable, sea para energía hidroeléctrica, sea para la agricultura, aunque inunda en algunas zonas, pero también apoya. O sea, la costa norte, por ejemplo, lo hemos visto, aumenta la producción a veces cuando hay una alta cantidad de agua arriba de lo normal. Lógicamente en el centro y sur estamos más expuestos a la sequía, estamos más en el corredor seco de Centroamérica y de Honduras. Y eso lógicamente afecta directamente más a la agricultura y a la reducción del uso, del aprovechamiento del agua en general. Ingeniero Donaire, ¿y ustedes los productores se han reunido y con las autoridades de recursos naturales, con Copeco, qué han hablado para este año? Bueno, mire, ya la semana pasada, ya junto con Copeco y la Infoagro, que es una dependencia de SAC, se hizo más o menos ya un lanzamiento a los productores de cómo iba a ser esta temporada lluviosa. Yo creo que las lluvias que comienzan ahorita en mayo, generalmente en todo el país, las siembras comienzan más o menos ya del 5 o 10 de mayo, a excepción del sur, que comienzan a sembrar como el 28 de abril, porque es un tanto diferente la forma en cómo se mueve la precipitación en la zona sur, en la zona central y en la zona norte. Pero yo sí creo que pues la naturaleza nos va enseñando. Hay cosas muy importantes en esto, que ya tenemos varios años de tener información de estadística de precipitaciones y cómo se comporta el niño y cómo se comporta la niña, aunque todos los años son diferentes y solo Dios y la naturaleza tienen pues la última palabra, pero sí este es un año para utilizar mucho las herramientas que tenemos, como los modelos científicos de los diferentes países y lo que tenemos como decía, la experiencia que tenemos en el país. Yo creo que este es un año para personas como el licenciado Argeñal, que es un conocedor del tema, estar pues alimentándose semana a semana a la población y a ustedes, la parte periodística, para informar a nuestra población. Yo creo que nosotros, desgraciadamente, por décadas en el país no se ha planificado y el desorden que ha pasado en las ciudades, eso nos trae los problemas que hoy tenemos. No porque nosotros deberíamos de ver la lluvia como una bendición, y le digo como una bendición porque la lluvia, si tuviéramos represas y llenamos embalses, tuviéramos energía barata y muy competitiva en el país. Deberíamos de tener, Honduras es uno de los países más privilegiados, no de Centroamérica, yo diría del mundo, con un clima donde nos llueve prácticamente todo el año. Tenemos un clima tropical excelente para producir diferentes cosas, y en este país podríamos producir, yo diría, como le digo, energía a costos bien bajos, porque tenemos muchas cuencas y microcuencas, que es donde lo que debemos de hacer es trabajar en ellas para retener más esa agua, cosechar más esa agua que nos cae en los meses y poder aprender de estas situaciones para planificar mejor el futuro. Antes de la pausa voy a retomar
lo que hablábamos al inicio del histórico puente Bailey que une Tegucigalpa y Comayagüela. Pues salió bueno el puente, pero qué tan peligroso es, también por qué en tantos años no han colocado un puente. Mire, ese es en este momento en vivo. ¿Cuánto carro pasa por ahí todos los días? Sí. Me decían ustedes que suena. Ah, mira, y a las veces que he pasado por ahí, traquea el suena piso, y tiembla. Más bien cuando hay mucho tráfico yo lo evito, me da miedo pasar por ahí. Pero le han hecho varias evaluaciones ingenieros de Copeco, de la CIT e incluso de la cooperación japonesa. Y hablan de que todavía, bueno, la estructura puede soportar. Pero volvemos al tema que es un puente Bailey. Un puente en la principal ciudad de Honduras, puente Bailey, puede soportar, ojo, no es un puente, pues eso es algo, se ponía temporal, ¿no? Es temporal. ¿Temporal de cuántos años ya? Temporal. 24 años, 26 años. Miren la cantidad de carros que hay en este momento. El Mitch fue hace 25 años, casi 26. Casi. Sí. Y se puso después del Mitch. 25, 24 años. ¿Ustedes qué son los expertos, entonces? No, realmente yo no soy experto en estructuras, pero como dice Francisco, lo han evaluado y sigue sirviendo. Pero el tema es que así como el puente, yo digo que este es un monumento a todo el resto, porque tenemos desde el FIFI y más del Mitch, cualquier cantidad, podemos llenar esta mesa de lo que se escribió después del Mitch, de planes que no se cumplieron. Podemos llenar esta mesa de planes de ETA y OTA, que fue anteayer, y no se han cumplido. O sea, realmente yo creo que admiro el trabajo que hace Copeco en el sentido de que logran avanzar, se preparan, pero toda la institucionalidad de soporte, como decía Nabil, debemos estar trabajando en conjunto con todos y no todos están trabajando en la misma sintonía, en la misma armonía. Quiero aprovechar que está aquí el ingeniero Luis Donaire porque tenemos que modificar sistemas de producción. Ya no podemos seguir con los mismos sistemas de producción que vulneran el suelo, sobre todo en los sistemas de ladera. Debemos de buscar sistemas agroforestales, sistemas que protejan, que hagan que estas aguas que nos lleguen se puedan almacenar en el suelo. El suelo es el mejor acuífero, el mejor banco de agua, sistema de almacenamiento de agua. Las represas, yo soy a favor de las represas, inclusive mencioné temprano que no solo las represas de grandes infraestructuras, sino que el tipo Sago, que también nos ayudan mucho a reducir velocidad y a manejar las aguas. Pero tenemos que, ese es un complemento a la naturaleza, o sea, tenemos que aprovechar la naturaleza, por eso mencioné lo de las acacias, porque realmente si nosotros nos compenetramos de esto, reducimos bastante el riesgo y nos volvemos resilientes, o sea que cuando nos pega, nos vamos a volver a recuperar y recuperar nuestros sistemas de vida, los medios de vida. Porque el problema es, si analizamos el efecto que tuvieron ETA y OTA en los medios de vida, nos damos cuenta, no tengo un estudio, pero yo estimo, así a ojo de buen cubero, que se habrá recuperado el 50% de los medios de vida destruidos con ETA y OTA. Bien, vamos a hacer una pausa, un momento continuamos desde la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Bien, voy a ir con Valeria García, esta es de los bordos de San Pedro Sula, la angustia que viven los pobladores de este sector cada vez que se vienen las lluvias y cómo están esos bordos que también en los últimos años fueron un gran negocio. Hacían bordos débiles para que se los llevaran y después volverlos a hacer y volver a cobrar y así estaba la cosa. Valeria, adelante. Buenos días, licenciado. Efectivamente nos hemos trasladado al río Chamelecón, donde me encuentro con representantes del patronato Don Isidro. Estamos en vivo para la entrevista. Usted me comentaba la vulnerabilidad en que se encuentra y el temor que tienen ante la llegada de estas tormentas, especialmente aquí en la zona norte. Gracias, buenos días. Un saludo al licenciado Raúl Valladares, allá en estudio. Sí, nosotros como vecinos de Chamelecón, pues siempre nos preocupamos cuando vienen estos inviernos, estas tormentas, estas crecidas de este río de Chamelecón.
y la verdad de las cosas que nos preocupa porque todavía el país no está preparado para soportar un huracán, si es posible, más grande como el de la Niña. Y hoy le llaman la Super Niña. Chamelecón es cierto que tiene una reconstrucción el bordo, pero tenemos alrededor de entre 80 y 120 metros de que el bordo le falta un nivel casi de 1 metro. Levantar ese metro para que no vayamos a tener un problema en un momento tan difícil como sea una inundación. Bueno, en este momento usted me comentaba, ya están realizando trabajo de dragado, pero hay exigencias por parte de los pobladores de ese sector. Sí, agradecer al gobierno prácticamente porque el gobierno es el impulsor de este proyecto. Él es el que prácticamente está dragando el río Chamelecón. Lamentablemente han habido obstáculos para seguir trabajando en el dragado, ya que la compañía azucarera ha hecho un cerco de lado a lado en el río para llevar agua a sus plantaciones y a donde tienen el plantel ellos del ingenio. Pero eso nos preocupa, pero yo no culpo tanto a la azucarera porque ellos necesitan el agua y nosotros no estamos en contra de que ellos se lleven el agua. El método de la forma que lo están llevando es el que no estamos de acuerdo porque lo llevan por gravedad. El responsable de esto prácticamente es Serna. Serna es la institución que se entiende en estos problemas de los ríos y nadie más que ellos son los responsables. Al gobierno, pues decirle de que nosotros como representantes de la Federación de Patronatos que dirige el compañero Julio Cles, estamos sumamente preocupados en el sector de Chotepe. Sector de Chotepe, en la propiedad del señor alcalde, don Roberto Contreras, prácticamente ahí digamos que no hay bordo, porque el bordo se dio en los huracanes ETA y OTA, y hemos hecho varios recorridos con la CID y con el Centro de Estudios, lo que antes era el Valle de Sula, y solo han sido nada más visitas. No se ha podido reconstruir ese bordo para que los vecinos y nuestros hermanos del sector de Chotepe, también ellos se sientan protegidos por el gobierno al tener ese bordo ya reconstruido. Eso nos viene a perjudicar a nosotros. De nada sirve que no se salga en el sector Chamelecón, pero si se sale en Chotepe, nos baña a nosotros los vecinos de acá de Chamelecón también. Aquí en Chamelecón, don Isidro, ¿de cuántas familias estamos hablando? Mire, Chamelecón tiene arriba de 280,000 habitantes. En las orillas de este bordo Chamelecón hay más de 600 familias. Pero no solo las 600 familias son los perjudicados, a la hora de ser perjudicados somos perjudicados todos. Reconocemos nuestra labor que ha hecho está haciendo el gobierno en la reconstrucción de bordos en el país y no digamos aquí en la zona norte, pero a nosotros como vecinos de Chamelecón le exigimos que pronto se reconstruya el bordo en el sector de Chotepe en las propiedades del señor alcalde Roberto Contreras. Bueno, y también podemos observar aquí a las orillas de este río que ha servido como un basurero clandestino por parte de los pobladores. Es la educación que nosotros tenemos en Honduras. Nosotros, aunque pase el carro recogiendo los desechos sólidos, la gente se le hace más fácil subir el bordo y venir a tirar la basura. Y esta quema que se hace por quemar la basura viene a dañar el bordo. El bordo agarra grama, pero la grama se quema y esa grama le sirve para sostén de que cuando el agua llegue hacia arriba no arranque la tierra del bordo prácticamente. Pero eso al no tener grama fácilmente lo va labrando y hasta que lo destruye. Bien, muchísimas gracias, licenciado. Escuchaba a don Isidro, quien es representante del patronato aquí en el sector de Chamelecón, acerca de las falencias, las exigencias, sobre todo en el sector de Chotepe, donde según lo que han mencionado, ellos han realizado recorridos y hasta el momento no hay avances en el tema de los bordos. Esto es lo que le podemos informar desde el norte del país.
Gracias a la compañera Valeria García. ¿Comentarios? Yo quiero hacer un comentario, lo comentamos con Nabil. Realmente el análisis que hace don Isidro sobre la gramilla que crece sobre el bordo y cómo protege, es un análisis fantástico. Me gusta porque eso es exactamente lo que hace toda la vegetación en una cuenca grande. O sea, ese es un buen ejemplo de cómo con vegetación, manejando el suelo con vegetación, cubriendo nuestros cerros, etcétera, podemos reducir altamente los riesgos de desastre por huracanes. Repito, lo que dije temprano, los huracanes no son desastres. Los desastres los causa nuestra vulnerabilidad porque no estamos adecuadamente preparados. Y destruir la naturaleza es parte de no prepararnos. Y me encantó el análisis de don Isidro y creo que es importante realmente de repente pensar que esos bordos hay que tener una infraestructura vegetal para protegerlos más. Compacta. Toda la vegetación compacta los bordos y eso hace pues que se fortalezca y se evita pues que se hayan pérdidas de todo eso. Y los bordos, el problema de los bordos también, mire como lo estamos viendo ahorita, pues ¿qué es lo que están haciendo? Pasando arena de un lado a otro, pero no hay una compactación, no hay una verdadera trabajo de ingeniería que permita que ese canal o ese bordo, perdón, pueda ser fortalecido para que no se vaya a destruir ante un evento de los que vienen en el futuro. Sí, bueno, con la Secretaría de Infraestructura y Transporte se han hecho coordinaciones en el Valle de Sula y también el Instituto del Valle de Sula, de Estudios del Valle de Sula, para identificar las partes más vulnerables de los bordos que se han construido. Y se han reparado más de 8 kilómetros en los últimos meses. Sabemos que hay más área o más muros que fortalecer y que reparar todavía, y se está trabajando en eso, pero el ministro Darío García estaba gestionando con el ministro Octavio tratar de hacer un acercamiento más para ver este tipo de problemas que mencionaban, por ejemplo, ahí en Chotepe. También se está haciendo toda una planificación para limpieza de canales de alivio. El canal Maya y el mismo canal Chotepe hay que empezar a hacer varias actividades de limpieza. Y no solamente ahí, si usted va a Tocoa, por ejemplo, cerca del puente que da acceso a la ciudad, cuando uno va de Sabá hacia Tocoa, puede ver que está asolvado. Entonces hay pequeños ríos que están asolvados en varios lados del país, que hay que trabajar en el dragado de los mismos para incrementar la capacidad hidráulica del río y de evitar de esa manera que se desborden con facilidad y inunden la parte urbana. Sí, vamos en este momento con el ingeniero. Ingeniero, ¿está en peligro la producción del campo en este 2024 con todo esto que estamos previendo acá esta mañana? ¿Lo escuchamos, ingeniero Onaire? Ingeniero, ¿cómo está? ¿Está en peligro la producción? Tengo dificultad con el audio. Le decía que si está en peligro la producción de este año con todo lo que se está previendo. No escucho su audio. Bien, vamos a mejorar entonces. Voy a hacer una pausa para mejorar el audio y luego usted tiene unas dispositivas también, ¿verdad? Unos mensajes de importancia y continuamos. Bien, continuamos. ¿Qué se está haciendo con los temas de las instituciones que componen el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, para enfrentar... Repítame los que componen SINAGER, ¿qué están haciendo? Y el SINAGER, como lo mencionaba Nabil, lo componen casi todas las instituciones del Estado, los cooperantes, varias ONGs, incluso Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, organismos de primera respuesta son parte del SINAGER. El SINAGER, el secretario general del SINAGER es la Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencia, COPECO, pero quien preside el SINAGER es la Presidenta de la República. El SINAGER en este momento se ha presentado un plan en el cual se va a socializar con todas las distintas secretarías
para ver de qué manera se aseguran recursos para empezar a hacer todos esos trabajos que se necesitan de limpieza de canales, de alivio, de limpieza de quebradas, de ríos pequeños que cruzan por las áreas más vulnerables del país. Y asegurar también obras de infraestructura como puentes que estén débiles y esas cosas se está trabajando, tomar algunas medidas de mitigación, fijando por ejemplo zonas de deslizamientos y todas esas cosas se está pretendiendo hacer con esto. También se están adquiriendo seguros paramétricos, ya con la Secretaría de Finanzas y Copeco estamos definiendo los parámetros que necesitamos evaluar y se va a comprar una póliza por exceso de precipitación, por ejemplo. Y como decía el ingeniero Zelaya, se está trabajando también toda una planificación de hacer ensayos o más bien simulacros de inundaciones, que tenemos prácticamente pues 5 meses para prepararnos para esto, pensando que podríamos tener un ciclón tropical después del 15 de septiembre. Entonces, en esa parte estamos trabajando. Si le mostramos a la población, pues hemos visto el gráfico que está en la trayectoria de los ciclones tropicales. Hay ciclones tropicales que cruzan el país y no provocan mayor daño. Hay otros ciclones que ni siquiera han llegado a ser huracanes y no han producido bastantes inundaciones. Si miramos el gráfico, por favor. Los gráficos, Víctor, por favor. El de unas líneas de las trayectorias. El de la trayectoria, el otro, ese. Si usted se fija, Matthew en el 2010 cruzó sobre Honduras, pero lo cruzó en menos de 12 horas y lo cruzó como tormenta tropical y no nos provocó tanto daño. Si ustedes se acuerdan, cuando el presidente Mel estaba en el poder, en septiembre del 2008 tuvimos el paso de la depresión tropical 16 y esa nos provocó grandes inundaciones en el Valle de Sula. Y bueno, el caso que tenemos aquí, el huracán Mitch y el huracán Eta interactuaron con masas de aire frío. Eso nos ha mostrado que es una combinación que no le favorece en nada al país. Si volvemos a tener una masa de aire frío interactuando con un ciclón tropical o un sistema tropical, en el área pues vamos a tener lluvias intensas. El año pasado, por ejemplo, tuvimos una baja presión interactuando con un frente frío en octubre del año pasado y tuvimos altas precipitaciones en el norte que incluso hicieron crecer el río Chamelecón y el Ulúa, que en algún momento amenazaron con desbordarse. Sí. Y cuando ya es un ciclón de mayor intensidad, como una depresión tropical o una tormenta, o más intenso como un huracán, y si interactúan con estas bandas de aire frío, nos incrementan la inestabilidad y nos pueden dar ese tipo de precipitaciones. Aparte de eso, también, Raúl, cuando interactúan con las masas de aire frío, los ciclones se vuelven bastante erráticos en su comportamiento y es difícil pronosticar la trayectoria de los mismos. Eso es algo que debemos de prepararnos, porque si tenemos una temporada alta, vamos a ver el siguiente gráfico, en el cual cuáles serían las lluvias que tendríamos. Tendríamos un exceso de precipitación, por ejemplo, en este gráfico que sería las lluvias que tenemos pronosticadas para octubre. En caso de tener una actividad ciclónica alta, nos sale que casi todo el país va a ser más lluvioso. No solamente estamos pensando en inundaciones, también podemos pensar en el otro escenario de suelos inestables, saturados, que nos provocan deslizamientos. Entonces, tenemos todo este escenario que es en el cual hay que trabajar y, como le decía, pues integrar todos los sistemas, todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo para que podamos hacer una verdadera gestión del mismo. Y creemos que con esto pues necesitamos fortalecer los sistemas de alerta temprana. Necesitamos mejorar nuestra red de estaciones. Por ejemplo, las estaciones hidrométricas han sido vandalizadas en gran mayoría. La gente no tiene empatía por esto, a veces por desconocimiento, por vandalismo. Nos dañan los sistemas de observación que son muy importantes para salvar vidas. Estos sistemas que se ponen cerca de los puentes, la mayoría han sido vandalizados. Son pocos los que subsisten y no hemos invertido más en eso porque son aparatos altamente costosos que no sirven nada más que para eso. No los puede utilizar cualquiera y no entendemos por qué se lo vandalizan o se los roban prácticamente. ¿Comentario? Sí, tal vez acompañar a la explicación que muy bien hizo el amigo Francisco, es que cuando él habla, por ejemplo, de que se encuentran con una masa de aire frío, ¿qué es lo que sucede? El huracán tiene una trayectoria
y la masa de aire frío tiene una totalmente contraria. Entonces la masa de aire frío no permite que el huracán lleve una velocidad mayor y se salga de donde está. Si entra al territorio nacional sin que exista esa masa fría, lógicamente su paso puede ser de un día, 24 horas o cosas por el estilo. Pero si tenemos la masa fría interactuando con él, entonces se va a detener y se va a quedar. El Mitch es un caso específico, se paró ahí casi encima de las islas de la bahía y estuvo más de 48 horas, si mal no recuerdo, echando agua ahí encima de nuestro. Entonces, esa interacción inclusive complica, como bien lo decíamos, complica hasta el pronóstico de una trayectoria de un sistema de ese tipo. Por lo tanto, hay que estar siempre alerta, hay que estar siempre prevenidos. Ahí tienen ustedes las dos figuras. Tienen el mapa, por ejemplo, normal de octubre, de la precipitación de octubre, que está a la derecha, y al lado izquierdo sería la probabilidad para este año, para ese mes, que aparece con mayor cantidad de color azul, por lo tanto mayor intensidad de precipitación. Colores morados, y eso, violetas. sí, y eso produce deslizamientos, produce derrumbes, además de inundaciones. Yo quiero, hay otro detalle en esto, como los fenómenos no son todos aislados. Uno lo explicaron muy bien cuando choca con una masa de aire frío, pero cuando tenemos huracanes, tormentas fuertes, después de una temporada copiosa de lluvias, tenemos suelos saturados, altamente saturados. Sí, correcto. Y entonces, que fue nos pasó con el Mitch también. No solo que se detuvo y nos tiró más agua. Teníamos 6 semanas, porque yo me acuerdo, 6 semanas de lluvias, pero yo estuve viajando esas 6 semanas previas hacia La Esperanza y viajé siempre bajo lluvia. 6 semanas de lluvias intensas y después el Mitch. Eso nos causó realmente una alta vulnerabilidad. Yo creo que los desastres del Mitch eran casi imposibles de evitar. Pero si hay cosas que podemos evitar. Me escribe un amigo y me dice que ayer el anillo periférico colapsó a la altura de la Arache, en la parte sur, porque hay construcciones que han cortado los cerros y ahora están cayendo cataratas de agua con piedras y todo que han dañado el pavimento. O sea, necesitamos regulaciones de construcción. No solo tenerlas, aplicarlas, porque creo que hay regulaciones, pero... El código de construcción existe, ahí está. Ahí está, pero... para que no lo aplican. No se aplica. No lo aplican. ¿Verdad? Entonces, si nosotros no nos educamos en este sentido, y la educación requiere un poco de hierro a veces para que entre, porque si no, o sea, los daños van a ser peores a nivel nacional. Este es un ejemplo, sí. Pero si no... Sí, a mí me tocó ese pegue de ayer, ahí por la Arash, casi para entrar sí. al Huarque, y es imposible. Entonces, los mismos daños van a ocurrir en el norte, porque la falta de regularnos nosotros mismos nos aumenta. No podemos evitar los fenómenos naturales, no podemos evitar los frentes fríos y las interacciones, pero hagamos lo que podemos. Por eso evitar. Se llaman fenómenos naturales. Sí, pero hagamos lo que podemos nosotros con regulaciones, con educación y con aprender de la naturaleza, como dijo bien el ingeniero Luis Donaire, ¿verdad? O sea, aprendamos de la naturaleza que nos va enseñando cada vez más para podernos realmente vamos sobre eso que dice Gisela Cálix en el barrio Los Jucos, aquí en Tegucigalpa. Gisela, adelante. Bien, vamos a ir con Gisela. Es una buena medida la que están tomando en el barrio Los Jucos. Quitaron el puente que unía el barrio con el barrio Morazán y van a poner un puente más alto. Estaba viendo. Ahí está, Gisela. Buenos días, licenciado, y a los televidentes de la entrevista. Estamos ubicados en el barrio Los Jucos, donde autoridades de la alcaldía municipal están realizando esta obra de mitigación, una caja puente, para evitar que este lugar, que históricamente ha sido afectado por las inundaciones ya en este invierno que se prevé sea copioso,
ya esté lista esta obra y que los ciudadanos que residen en este sitio no pasen por estas situaciones tan incómodas que les han hecho perder sus viviendas y también sus materiales y ante todo que han expuesto sus vidas durante años. Estamos ubicados en un sector, esta es la calle que interconecta del Estadio Nacional hacia el Boulevard Morazán. Sin embargo, para la parte posterior de este sitio también se están realizando estas obras desde hace varios meses y al menos unos 4 más serían los que se tiene previsto para que esta obra ya esté finalizada en su totalidad, para que este lugar pues ya no se pueda seguir inundando como ha ocurrido históricamente. Licenciado, no sé si tiene alguna consulta desde el estudio. Solo me decía Argenial para que hagan un paneo así despacio. Me decía de la obra y de qué otras cosas. Sí, que hay que tomar algunos muros de contención de ese material suelto que se ve a la orilla, porque luego va a venir a solvar otra vez la quebrada. Se está ampliando el puente, se le está haciendo mayor umbral, creo que es una medida excelente que está tomando el alcalde Jorge Aldana, y que hay cosas como esas se pueden repetir en varias ciudades del país y aquí mismo en Tegucigalpa, donde tenemos algún embaulamiento de quebradas que se les ha reducido la capacidad hídrica o hidráulica. La misma recomendación de todos los años. Tratemos, por favor, por el amor de Dios, no sigamos tirando basura. Los ríos no son para limpiar la basura, los ríos son para dar vida a la ciudadanía. Agarremos la basura y ubiquémosla en el lado, en el lugar donde le corresponde. Ingeniero Zelaya. No, yo creo que esta es una obra bien importante. Es importante empezar con infraestructura, pero también es importante que la población vea, y como decía don Francisco, que también empiezan a ver detalles que ese material suelto puede volver a solvar la quebrada. Yo creo que toda la quebrada, esa si no me equivoco es la Orejona, necesita un tratamiento especial porque es una quebrada que crece mucho, pero todas las quebradas nuestras, Tegucigalpa tiene una cantidad de quebradas, es un sistema hídrico fantástico, pero necesitamos aprender a manejarlas todas para que, como dice, den vida, el agua da vida. Y así también, repito, construcciones, no permitamos que sigamos vulnerando toda la ciudad o las ciudades por el tipo de construcción que estamos haciendo y dónde la hacemos y cómo trabajamos sin regulación. Tenemos que aprender a regularnos. Bien, las personas que quieren participar, ahí están los números en pantalla. Voy a ir ahora con mi compañero Steven Salgado. Steven Salgado se encuentra en un kinder también. Luego de estas lluvias en el María Teresa Zúñiga, es este kinder. Steven, adelante, Steven. Buenos días, licenciado Raúl, y también buenos días a los televidentes de la entrevista. Exactamente como usted lo ha dicho, estamos en el Kinder María Teresa Zúñiga en la colonia Kennedy. Y bueno, observen cómo está la situación en cuanto al tema de que estas lluvias que se dieron en horas de la noche afectaron la infraestructura de este kinder. Prácticamente pues se han llevado toda la mañana en labores de limpieza que han estado pues tratando de limpiar las aulas. Así está la situación, lo complicado que es, o lo vulnerable, mejor dicho, licenciado, que sería la infraestructura aquí en Tegucigalpa, que las maestras pues se han llevado prácticamente todas estas horas de la mañana para tratar de limpiar estas aulas, que algunas clases fueron interrumpidas y fueron los niños movidos a otra aula. Vamos a dialogar con algunas de las maestras aquí. Buenos días. Bueno, ¿cómo fue la situación ayer en la noche? ¿Tuvieron que trabajar toda la mañana? Buenos días, sí. Debido a la lluvia, ¿verdad? Pues nos vimos afectadas en horas de la tarde, noche, y pues amanecimos con las aulas aquí. Algunas maestras ya nos habíamos ido a nuestras casas, y en la mañana que regresamos, pues ya estábamos inundados con material dañado, ¿verdad? Material que
aún pues los padres de familia nos ayudan ellos a compartir, ¿verdad?, de lo de ellos para poder trabajar con los niños, ¿verdad? ¿Cuál es el llamado? Porque bueno, vemos la situación difícil y los niños ni modo tienen que venir a recibir clases así. Pues mire que es injusto. Sí, la verdad que no nos consideraron, ¿verdad? Estamos trabajando, estamos secando aulas, también estamos atendiendo a los niños, ¿verdad? Y pues aquí estamos, al pie de la bandera, trabajando y pues debemos de cuidar a los niños que estamos aquí cerca. Bueno, vemos cómo está la situación aquí en este kinder y bueno, vemos que al final, licenciado Raúl, los niños son los afectados porque las lluvias pues vienen a dañar la infraestructura y pues cuál es el llamado que se tiene que hacer en cuanto a la precaución de este tiempo de lluvias. Si no tienen consultas, voy a ver con ustedes. Buenos días. Buenos días. ¿Y ustedes están comprando pólizas para asegurar pérdidas producidas por inundaciones o por exceso de lluvia en Copeco? Copeco está sugiriendo, ya hemos trabajado en el pasado con algunas pólizas que se han estado haciendo en el Caribe con seguros paramétricos sobre todo. En este momento está en trámite una solicitud de parte de la Secretaría de Finanzas para analizar cuál sería la más conveniente para este año y tenemos que hacer eso a más tardar a finales de esta semana para dar la recomendación y que se compren las mismas. Todavía hay cuestionamientos al sistema de alerta temprana. ¿Cómo se está mejorando eso? Bueno, Honduras es un país muy vulnerable. Le decía que tenemos zonas que tenemos desprotegidas. Por ejemplo, le voy a poner un caso. La semana pasada registramos en San Esteban Olancho 42 grados de temperatura. Algo que Nabil, que tiene experiencia en la parte climatológica, sabemos que no habíamos medido, no teníamos estación antes ahí. Ahora que la miramos que es un valor bastante alto. Estamos tratando de validar esa información porque es un valor muy alto para esa zona del país. Entonces, eso nos demuestra que nos faltan estaciones en varias zonas, especialmente la parte oriental. La parte nororiental del país está bastante descubierta por estaciones y eso de alguna manera debilita nuestro sistema de alerta temprana. Le vi el gesto que hizo. No, es que realmente 42 grados en esa zona me parece exagerado y eso solo demuestra lo vulnerable que nos hemos vuelto, porque esa zona en particular también ha tenido una devastación tremenda de bosques. Sí. Y los bosques son reguladores de temperatura, reguladores de agua, reguladores del sistema. Y la verdad es que eso ya está llegando a la evaporación que se genera con esas temperaturas supera el agua que no. Por eso ya hace, y lo creo porque en los últimos 4 o 5 años ha habido crisis de agua en esa zona y se ha muerto ganado por falta de agua. Entonces quiere decir que sí, seguramente están alcanzando esos niveles de temperatura. Sí necesitamos más infraestructura, más estaciones meteorológicas para completar nuestra red, pero ese dato es devastador. Me dice el coronel Roberto Mendoza Aray, que estuvo al frente del CODEN. Buen día, Raúl, y comandante de la Fuerza Aérea. Buen día, Raúl. Según los estudios y planes sobre los problemas de las quebradas en la capital, recomienda que la mayoría de las quebradas que han sido embaladas, como la de los Jucos, deben ser desembauladas y reconstruidas con concreto, abiertas y con control de la basura para evitar inundaciones. También se controlan los vectores que tanto daño causan a la salud de los capitalinos, dice el coronel Roberto Mendoza Garay, que estuvo al frente del CODEN. También tenía aquí una llamada de Moisés Turcios desde la Lima Cortés. Don Moisés, buenos días, adelante. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, y a los expertos que tienen ahí en el estudio. Estoy hablando de la Lima Cortés, que es una ciudad que en el año 2020 se vio completamente arrasada por las tormentas Eta y Iota, y déjenme decirles que todo el sistema de los bordos quedó totalmente destruido. Actualmente el gobierno central ha hecho esfuerzos, pero realmente vemos que estos esfuerzos son muy pocos, porque solamente le echan la misma tierra a estos bordos, y los bordos se encuentran agrietados en los campos bananeros, en los campos
bananeros y en toda la zona también urbana de la Lima Cortés. Tenemos los canales de alivio Chamelecón, el canal Maya y los canales Campín y otros canales de alivio, los cuales también no han sido dragados, al igual que el río Chamelecón. Entonces, como ciudadanos limeños que realmente lo perdimos todos el año 2020 y represento a gran parte de la población de la Lima Cortés, estamos haciendo la exigencia, ¿verdad?, a la gente del gobierno central. Gracias a Dios tenemos ahí al señor Argenial de Copeco, que por favor le transmita a la presidenta Xiomara Castro y a los encargados de esta área realmente que por favor necesitamos que se haga un dragado completo del río Chamelecón y que se haga una verdadera reparación de los bordos en esta zona. Muchas gracias, licenciado Raúl, y que tengan buen día. Bendiciones. Buenos días, don Moisés. Gracias por su participación esta mañana. Esa es hora. El ingeniero Donaire, ya está. ¿Ya escucha bien, ingeniero? Sí, ya estamos. ¿Está en peligro? ¿Se pierde la producción 2024? ¿Cómo estamos? Mire, yo creo que yo le mencionaba al inicio de que los principales, en base a las estadísticas que tenemos y la georreferenciación, los principales centros de producción de Honduras, que es en el valle del Guayapengolancho, el Epaguar, el valle de Jamastrán y las zonas de Lloro, generalmente esas zonas no son inundables. Pero no hay duda que nos preocupa el tema de lo que puede pasar en Tegucigalpa y ya sabemos el tema de San Pedro Sula, con todas las zonas de Chamelecón, todo lo que es las partes bajas, porque ya sabemos pues que este año, como yo les decía, según los datos históricos, puede haber un fenómeno fuerte, igual que el pasó en 98 o 2010 o incluso 2020 que fue Tayota. Entonces creo que para el tema de producción creo que se vaticina un buen año, pero sí un año complejo, como decíamos antes, para la gente que vive en estas zonas inundables, porque no hay duda que se vive un drama humano ahí bien complejo, pero nos quedan todavía estos próximos 3 meses, podríamos decir, mayo, junio, julio y agosto, casi serían 4 meses para planificar por lo menos la dragado y limpieza de los canales de alivio y seguir con lo que son bordos de contención y usar, como yo le decía antes, estas herramientas que tenemos de la información que casi las podemos tener unos 10 días antes de los fenómenos naturales que se forman para poder asistir a estos compatriotas y estar preparados como país, junto con las instituciones, tanto municipalidades, Fuerza Ejército, el apoyo al tema de los bomberos y todo, Copeco, para poder asistir a estos pobladores y evitar con esto pues la pérdida de vidas humanas, que es lo más preciado que tenemos. Pues entonces creo que dentro de todo esto todavía podemos prevenir, como yo le decía antes, creo que la naturaleza nos va enseñando, la naturaleza tiene sus cauces, hemos sido los humanos los que hemos ido invadiendo el cauce de nuestros ríos y los ríos van a regresar tarde o temprano a sus cauces y eso es lo que nos genera hoy, como usted ve, las inundaciones que tenemos en las ciudades o lo que se mencionaba antes, cuando se permite construir y no se planifican bien los drenajes y obstruimos los drenajes naturales, entonces eso tiene consecuencias y esas consecuencias las vamos a tener que pagar. Entonces creo que el aprendizaje de estos años es que planifiquemos bien lo que vamos a hacer, el orden es necesario porque si no el drama humano va a ser cada vez mayor. Usted va a ver y como decíamos antes, creo que el tema de seguir cuidando los bosques es uno de los temas más importantes. El bosque de pino, de conífera, es una de las zonas de amortiguamiento más importantes que el país tiene, igual que el latifoliado. Entonces, creo que esta temporada seca, porque mire, el cambio climático ya llegó. El otro día estábamos en un foro y ya ahora ya creo que ya no solo es un tema de hablar de cambio climático, sabemos que el cambio climático está. Lo que vamos a tener ahora es una variabilidad climática porque usted ve que tenemos temperaturas, que eso sí nos debe de preocupar y lo estaban mencionando hace ahorita en el foro, porque cuando ya tenemos temperaturas que superan los 38, 40 grados, gran parte de los cultivos que nosotros sembramos en el trópico son para temperaturas entre 19 y 30 grados máximo, o sea, una mínima y una máxima. Entonces, cuando ya pasamos
35, 40 grados, aunque tengamos sistemas de riego, usted va a ver que los cultivos se ven dañados. Entonces creo que sí debemos de aprender como país, como le digo, y este es un problema de todos, este no es un problema solo del gobierno central, es un problema de todos, municipalidades, fuerza ejército, la población en general, y ese tema que debemos de cuidar mucho también en las ciudades, el tema de tirar la basura, porque ese tema de los tragantes se vuelve, afectamos siempre que nosotros hacemos algo, la naturaleza la afectamos y afectamos a los demás. Entonces creo que sí debemos de aprender, y creo que seguir, pues como le digo, la información es algo que nos ayuda muchísimo, y creo que debemos de seguir con este tema de aquí en adelante, va a ser, creo, uno de los temas del día a día, y debemos de seguirlo enfocando. Le decía que si con la Asociación de Municipios de Honduras, con sus autoridades se han reunido. Mire, ahorita, bueno, de aquí en adelante viene, sí, o sea, hemos estado siempre con nosotros en lo que es en los cultivos de lógica comercial. Se tiene lo que llamamos el convenio de granos, entonces ahí siempre hay reuniones permanentes para ver el tema de mercado, el tema de importaciones, el tema de producción, y ahorita igual para este mes de mayo pues hay varias ya reuniones programadas que tenemos constantemente para poder seguir enfocando estos temas, y a la vez seguir sentándonos con autoridades como las de COFECO, que ya, como le decía anteriormente, esta semana anterior ya se tuvo una perspectiva del clima y lo usamos pues como una herramienta. Sí, ¿qué papel tiene la población en esto para prevenir? No, el rol de la población es esencial. Yo tomo nota de dos elementos claves, que es organización. Me gusta ver, por ejemplo, la organización como la organización que existe en Chamelecón, pero también necesitamos organizaciones a todo nivel, desde las bases, desde los valles hasta las montañas. Y el otro es educación. Si nosotros no enfatizamos educación, manejo de desechos sólidos, el manejo de los bosques, el manejo, el respetar los bordos, por ejemplo, el respetar el río, el cauce, el respetar la naturaleza es esencial, pero eso requiere educación. Lamentablemente, como dije antes, parece que cada fenómeno nos deja más vulnerables y solo recuperamos la mitad y la otra mitad nos queda pendiente. Y si nosotros sumamos cada vez nos volvemos más vulnerables. El dragado de los ríos se hace cada vez más caro porque no estamos manejando bien los bosques en las zonas altas. Entonces, es todo un sistema. Si nosotros no empezamos a vernos como sistema, no logramos reducir los riesgos. Por ejemplo, la escuela, el kinder de la Kennedy, que nos daba Steven, se inundó. ¿Por qué? ¿Porque llovió? No. Se inundó probablemente porque no tiene un buen sistema de drenaje o porque se obstruyó el sistema de drenaje, o porque le están cayendo aguas que no le corresponden que le caigan, porque alguien está tirando todas las aguas de drenaje hacia esa zona. O sea, realmente tenemos que vernos como sistema. Y eso es lo que me preocupa, que muchas veces atacamos el síntoma, ponemos curitas en la herida, pero la herida es tan grande que se infecta por debajo de la curita. Y entonces eso realmente tenemos que enfocarnos sistémicamente para poder reducir los riesgos ante estas temporadas de lluvias. A mí me alegra que el pronóstico, porque como productores tenemos que ver qué bueno, ¿verdad? Yo veo que don Luis Donaire está contento porque va a llover y porque va a haber agua para los cultivos, pero está preocupado que las temperaturas le pueden causar problemas. Entonces, ¿qué pasa? Esa agua tenemos que aprovecharla. Vamos a tener una canícula corta. La temporada va a ser mala para frijoles, pero va a ser muy buena para maíz. Entonces, tenemos que programarnos, tenemos que entender el sistema y partir de la información que tenemos. Creo que ahora, como nunca antes,
tenemos excelente información meteorológica, climatológica, que nos permite tomar decisiones. Pero tenemos que empezar a tomar decisiones basadas en el sistema completo, no parcialmente. ¿Es eminente que el fenómeno de la niña va a afectar? Desde noviembre del año pasado se viene pronosticando que este año iba a terminar el niño cerca de abril o mayo, y que luego íbamos a tener una transición rápida a un evento de la niña. Eso se ha mantenido, se sigue manteniendo. Se pronostica que a partir de agosto ya tendríamos temperaturas y condiciones atmosféricas de la niña, que es justamente el cambio que se sintió en 98, que se sintió en 2010 y en el 2020, donde veníamos de un niño, pasamos rápidamente a la niña y eso nos dio la actividad ciclónica alta. Y por eso es que miramos estos pronósticos que estamos teniendo ahora de tener ese cambio brusco en la temperatura y en las condiciones climáticas, en la variabilidad climática, como mencionaba el ingeniero Zelaya, y eso es lo que está dándonos esta probabilidad alta de tener una actividad ciclónica bastante alta en el Atlántico y parecida al promedio en el Pacífico. Don Nabil. Yo tocaría tal vez dos temas que creo que son muy importantes que tocaron aquí los compañeros. Uno es el hecho de destruir el bosque. O sea, es cierto que nos faltan estaciones meteorológicas en varias partes del país, pero en cualquier lugar donde usted ve de escombros, cortes de árboles, que no hayan microcuencas bien cuidadas, las temperaturas extremas se van a producir y cada vez van a ir en aumento. Si ponemos un termómetro en cualquiera de esos lugares, vamos a encontrar temperaturas arriba de los 40 grados centígrados. Entonces, el problema es cuidar las microcuencas. ¿Cómo las vamos a cuidar? Bueno, uno de los puntos importantes que yo creo que hay que mencionar es que en la Ley General de Aguas, que se aprobó en el 2009, esa ley de aguas contempla la creación de los consejos de cuenca y los consejos de microcuenca. De hecho, hay varios ahorita, por ejemplo, en el río Choluteca, si no me acuerdo, de la parte baja, en el Huascorán, ya hay un consejo de microcuenca. Y esos consejos participan en ellos todas las fuerzas vivas de una comunidad, de una municipalidad o una mancomunidad de municipalidades. Y ahí es donde van a lograr, lógicamente, buscar el bienestar de su propia población, desarrollando acciones que puedan beneficiarlos. Entonces, yo creo que los consejos de microcuenca deben ser desarrollados a nivel nacional, en todo el país. En especial en esas microcuencas donde que son vulnerables, que están expuestas a inundaciones, que están expuestas a sequías, etcétera, en cualquiera de esos eventos que tenemos. Don Gumercindo Rodas, desde Morazán Lloro. Gumercindo, buenos días. Buenos días. Totalmente de acuerdo con los... buenos días. Totalmente de acuerdo con los panelistas que están ahí, que hay que organizar, hay que capacitar, hay que formar al pueblo de Honduras. Pero fíjese que aquí en Honduras lo que necesitamos son leyes fuertes que se apliquen, que la policía lo pueda hacer, que los órganos competentes puedan vigilar para que se apliquen las leyes. Porque mire, llega un hondureño a Estados Unidos sin formación, sin capacitación, pero no bota una basurita en la calle. Eso significa que la ley le obliga a formarse, a organizarse. Entonces, aquí en Honduras lo que tenemos es que la gente tira la basura donde quiere, hay basureros por todos lados, los alcaldes municipales no limpian. Yo escuché hace poco un alcalde, uno de la UMA de Ocotepeque, y dijo que ellos habían limpiado toda la ciudad y dejaron bonito, y es un ejemplo para el pueblo, ¿va? Pero también hay que aplicar ley. La ley obliga a la gente a que no se monten los bordos, a aplicar los desechos sólidos, a que respeten la forma de construcción, y eso es importante para Honduras. Eso es lo que falta, porque nosotros hemos capacitado, hemos formado, hemos organizado codeles y todo lo demás, pero solamente se queda a nivel de organización y la gente viene y tira la basura donde quiere. Muchas gracias, don Gumercindo Rodas, desde Morazán Lloro. Eso es cierto lo que está diciendo.
Totalmente cierto, o sea, realmente tenemos leyes, pero no las aplicamos. Mencionaba Nabil la ley de aguas. Creo que más bien en las últimas directrices se ha reducido la capacidad de organización porque tienen que pasar por mucho gobierno para organizarse los consejos de microcuenca, los consejos de cuenca. Pero la verdad es que, por ejemplo, el de río Huascorán está integrado todo el río, toda la cuenca, es fantástico. Pero ese ejemplo no lo podemos llevar a la cuenca del río Chamalecón y el río Luja, que son los que más necesitan por lo menos ir construyendo esa infraestructura social para poder manejar esos ríos. O el río Choluteca mismo, no está suficientemente organizado. Y está la ciudad más importante, Tegucigalpa, en el río Choluteca, y San Pedro Sula y todo el Valle de Sula, que deberían de promover la organización de estos consejos de cuenca, ¿verdad? Yo le he mencionado a varios alcaldes que promuevan este tipo de organización para el agua potable de Tegucigalpa, ¿verdad? Porque si no, seguimos con los problemas, solo para el agua potable, pero también para gestión de riesgos y todo. Entonces, realmente tenemos los ejemplos. En Honduras no tenemos que ir al extranjero a aprender, pero no queremos aprender de los buenos ejemplos nuestros mismos. Sí. Bien, nos vamos, ingeniero Donaire, sus comentarios finales. Gracias por la participación esta mañana. Gracias a usted y a sus panelistas que tienen el estudio. Creo que ha sido un programa muy interesante de hacer conciencia pues a nuestro pueblo hondureño, y yo creo mucho en el tema de las municipalidades. Creo que este año pues estamos saliendo ya de una temporada seca y nos vamos a enfrentar a una situación que Dios y la naturaleza sean bondadosas con el país, con este tema de lo que puede suceder en lluvia, pero creo que sí, aquí hay muchos temas rescatables, como por ejemplo el tema de manejo de desechos sólidos, el tema de educación de la población, y un tema que es importante es el tema de solidaridad. O sea, nosotros estamos acostumbrados, mientras a mí no me perjudique, no importa lo que pase aguas abajo y eso, y creo que tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad, porque este país es de todos, y yo sí creo pues que este problema, como le decía anteriormente, no es solo del gobierno central, es un gobierno es un problema de cada municipio, y sí creo pues que debemos de incorporarnos para estos próximos años. Creo que una meta en Honduras debería de ser prácticamente 0 incendios. Creo que Honduras es una sin incendios y es otra después de los incendios. Entonces, creo que sí, tenemos un potencial enorme. Este es un gran país. Creo que podemos, pues, hacerlo en conjunto. En el mundo hay algunas disposiciones que se están tomando, como el tema de no comprar productos que van de países donde se deforesta, pero eso debemos de verlo como una oportunidad, no más como un problema. Y sí creo que el país, hay una oportunidad muy grande donde puede participar nuestros gobiernos, es con el tema de retomar el tema de los bonos de carbono que están a nivel mundial, porque eso está, y con eso podemos beneficiar a mucha población que está aguas arriba. Y sí creo que es un tema que hay que trabajarlo más, porque no es un tema de personas ni de empresas, es un tema que solo se puede manejar a nivel de gobiernos, y esas situaciones están ahí. Creo que nosotros debemos de vender más en nuestro país como un pulmón del mundo. Tenemos, después del Amazonas, tenemos la segunda reserva más importante, que es la biosfera del río Plátano. Eso debemos de decírselo a Europa y al mundo, de que nosotros generamos oxígeno también para ellos, y tenemos el segundo coral de arrecife más grande del mundo, que está en las Islas de la Bahía, que también son patrimonio mundial. Entonces creo que este país tiene para salir al mundo y decirle al mundo, ok, necesitamos oxígeno, nosotros tenemos parte de producirlo, páguenos por eso. Entonces creo que los bonos de carbono pues, son otro interesante, un mecanismo muy interesante para captar dinero para sostener nuestros bosques. Nada más. Muchas gracias al ingeniero Luis Donaire, que es el presidente de la Asociación de Productores de Maíz del país. Ingeniero. Bueno, agradecerle, Raúl, esta oportunidad, decirle a la población hondureña que hay que estar pendiente de la información oficial. Cuando hay ciclones tropicales aparece un montón de personas queriendo informar, o algunos
queriendo alarmar más bien a la población y crear más bien pánico dentro de la misma. Y es importante que la población sepa que el organismo oficial para esto es SENAOS, es el Servicio Meteorológico Nacional de Honduras, que estará informando oportunamente a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales en caso de tener una amenaza de este tipo. Muchas gracias a don Francisco Argeñal, que es el director de SENAOS. Ingeniero, el doctor Nabil Caguas. Bueno, de nuevo agradecerle, don Raúl, que estamos por acá invitados para poder aclarar un montón de conceptos que son importantes para la población. Tal vez podríamos terminar nuestra participación hablando de un nuevo, tal vez no tan nuevo, pero un mecanismo que se está utilizando últimamente en los sistemas de alerta, que ya no se habla tanto de alerta temprana, sino que sistemas de alerta anticipadas. Muchos de los organismos internacionales trabajan post-desastre, en ayuda humanitaria, etc. Pero hay algunos, como la Cruz Roja, por ejemplo, internacionales, la Cruz Roja alemana, ya están trabajando en un mecanismo de sistemas de alerta anticipada, como para poder preparar a una comunidad, a una zona o a una región ante un eventual peligro que se está aproximando a ese lugar. Y yo creo que esa es una acción positiva que hay que fomentarla entre los organismos internacionales, hay que fomentarla en la población, hay que fomentarla en las municipalidades, a nivel municipalidades, con los comités de emergencia municipal. Gracias, don Nabil Caguas. Ingeniero Carlos Andrés Zelaya. Bueno, realmente agradezco mucho el espacio, creo que ha sido muy rico y considero que este es el principio de un debate que debemos generar a nivel nacional sobre gestión integrada de riesgos de desastre para poder realmente evitar los desastres, aprovechar las aguas, aprovechar bien nuestro clima. Somos bendecidos, honestamente, aunque estemos en el paso de los huracanes, somos bendecidos. Y creo que tenemos una gran naturaleza que estamos a tiempo de salvar y de proteger. Pero para esto necesitamos un concurso nacional y realmente congratulo al programa La Entrevista por iniciar estos debates de gran importancia. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Los invito a seguir con nosotros en Canal 11. A continuación, nuestros compañeros y compañeras de Hoy Estudio. Que estén bien.